escrito de Naomi Klein, La doctrina del shock. Cuarta parte. Capítulo 11. Una joven democracia enviada a la hoguera. Rusia escoge la opción Pinochet. No es posible subastar los pedazos de una ciudad viva sin tener en cuenta que existen en ellas unas tradiciones autóctonas, por extrañas que éstas puedan parecer a los forasteros. Pero esas son nuestras tradiciones y esa es nuestra ciudad. Durante mucho tiempo vivimos bajo la dictadura de los comunistas, pero ahora hemos descubierto que la vida bajo la dictadura de los hombres de negocios no es mejor que aquella. No puede importarles menos el país en el que estén. Grigori Gorin, escritor ruso, 1993. Difundid la verdad. Las leyes de la economía son como las leyes de la ingeniería. En todas partes funciona un mismo conjunto de leyes. Lawrence Summers, economista principal del Banco Mundial, 1991. Cuando el presidente soviético Mikhail Gorbachev viajó a Londres para asistir a su primera cumbre del G7 en julio de 1991, nada podía hacerle sospechar que no fuera recibido como un héroe. Durante los 3 años anteriores, más que caminar por la escena internacional, había dado la impresión de flotar por ella, hechizado a los medios, firmando tratados de desarme y recogiendo premios de la paz, incluido el Nobel en 1990. Había conseguido incluso lo inimaginable hasta entonces, ganarse al público estadounidense. El líder ruso desmintió tan contundentemente con su presencia y sus acciones las caricaturas sobre el imperio del mal, que la prensa estadounidense se había acostumbrado a referirse a él empleando un adorable apodo, Gorby. En 1987, la revista Times se arriesgó incluso a convertir al presidente soviético en su hombre del año. Los directores de la publicación explicaron que, a diferencia de sus predecesores en el cargo, auténticas gárgolas con gorros de piel, Gorbachev era el verdadero Ronald Reagan de Rusia, una versión en el Kremlin del gran comunicador. El comité del Premio Nobel declaró que, gracias a su trabajo, tenemos hoy la esperanza de estar celebrando el fin de la Guerra Fría. Hasta el inicio de la década de los 90, y gracias a sus políticas gemelas de glasnost, apertura, y perestroika, reorganización, Gorbachev había conducido a la Unión Soviética a través de un admirable proceso de democratización. Se había establecido la libertad de prensa, se habían elegido libremente los miembros del Parlamento ruso, los gobiernos municipales y el presidente y el vicepresidente del país, y el Tribunal Constitucional era ya un órgano independiente. En cuanto a la economía, Gorbachev guiaba el país hacia una combinación entre el libre mercado y un sistema fuerte de protección social, manteniendo ciertas industrias clave bajo control público. Ese era un proceso que, según sus propias predicciones, tardaría entre 10 y 15 años en completarse. Su objetivo final era construir un sistema socialdemócrata siguiendo el modelo escandinavo, un foco de inspiración socialista para toda la humanidad. En un primer momento parecía que Occidente también quería que Gorbachev lograse liberar la economía soviética y transformarla en algo cercano a la de Suecia. El Comité del Nobel justificó explícitamente el galardón otorgado a Gorbachev como un modo de ofrecer apoyo a la transición, una ayuda en un momento en el que ésta se necesita. Y en una visita que realizó a Praga, el propio premier soviético dejó muy claro que él no podría hacerlo solo. Como montañistas sujetos a una misma cuerda, las naciones del mundo pueden escalar juntas hasta la cima o caerse juntas al abismo, dijo. Así que lo que sucedió en la reunión del G7 en 1991 fue totalmente inesperado.
El mensaje casi unánime que Gorbachov recibió de sus homólogos de las grandes potencias industriales fue que, si no aceptaba una terapia de shock económica radical de inmediato, éstas cortarían la cuerda y le dejarían caer. Sus sugerencias respecto al ritmo y a la metodología de la transición fueron increíbles. Escribiría más tarde Gorbachov sobre aquel acontecimiento. Polonia acababa de completar su primera ronda de terapia de shock bajo la tutela del FMI y de Jeffrey Sachs, y el consenso entre el primer ministro británico John Major, el presidente estadounidense George W. Bush, el primer ministro canadiense Brian Mulroney y el primer ministro japonés Toshihide Kaifu era que la Unión Soviética tenía que seguir el camino abierto por Polonia, pero con un calendario aún más apretado y veloz. Tras la reunión, Gorbachov recibió las mismas órdenes del FMI, el Banco Mundial y todas las principales instituciones de préstamos. Cuando ese mismo año, unos meses más tarde, Rusia pidió una condonación parcial de la deuda para capear un catastrófico temporal económico interno, la respuesta implacable que obtuvo fue que las deudas estaban para ser saldadas. El estado de ánimo político había variado bastante desde los tiempos en que Sachs reunía ayudas y alivio de la deuda para Polonia. Se había vuelto más mezquino. Lo que ocurrió a continuación, la disolución de la Unión Soviética, el rápido suceso por el que la figura de Yeltsin eclipsó la de Gorbachov, y la tumultuosa trayectoria de la terapia económica de shock en Rusia, es un capítulo bien documentado de la historia contemporánea. Pero su relato se explica demasiado a menudo con el desabrido lenguaje de la reforma, una narración tan genérica que ha ocultado uno de los mayores crímenes cometidos contra una democracia en la historia moderna. Rusia, al igual que China, fue obligada a elegir entre un programa económico conforme al modelo de la Escuela de Chicago y una revolución democrática auténtica. Confrontados con esa decisión, los líderes chinos no tuvieron reparos en atacar a su propio pueblo a fin de impedir que la democracia trastornase sus planes de liberalización económica. Lo de Rusia fue distinto. La revolución democrática ya estaba en marcha y bastante avanzada. Para imponer un programa económico como el de la Escuela de Chicago, había que interrumpir el pacífico y esperanzador proceso iniciado por Gorbachov para, acto seguido, invertirlo radicalmente. Gorbachov sabía que el único modo de imponer la terapia de shock defendida por el G7 y el FMI era por la fuerza, como también sabían muchos de los occidentales que presionaban a favor de esa clase de políticas. La revista The Economist, en un influyente artículo de 1990, instó a Gorbachov a adoptar un estilo fuerte de gobierno para aplastar la resistencia que ha bloqueado hasta el momento toda reforma económica seria. Solo 2 semanas después de que el Comité del Nobel hubiera dado por concluida la Guerra Fría, The Economist animaba a Gorbachov a seguir el modelo de uno de los más tristemente célebres asesinos de aquel conflicto bipolar. El aparato final del artículo, encabezado por una reveladora pregunta a modo de título, ¿Mikhail Sergeyevich Pinochet?, concluía que, aunque seguir ese consejo podía causar algún posible derramamiento de sangre, también simplemente podría ser la oportunidad de la Unión Soviética para adoptar lo que podríamos denominar el enfoque Pinochet de la economía liberal. El Washington Post estuvo dispuesto a ir aún más lejos. En agosto de 1991, el diario publicó un comentario titulado «El Chile de Pinochet, modelo programático para la economía soviética». El artículo suscribía a la idea de un golpe de Estado para librarse del lento Gorbachov, pero a su autor, Michel Schreich, le preocupaba el hecho de que los oponentes del presidente soviético carecerían de sentido común y los apoyos necesarios para barajar y aprovechar la opción Pinochet. Deberían seguir el modelo, proseguía Schreich, de un déspota que realmente supo cómo organizar un golpe, el general chileno retirado Augusto Pinochet.
Gorbachov se encontró enseguida frente a un adversario que estaba más que dispuesto a desempeñar el papel de Pinochet ruso. Boris Yeltsin, aunque ya detentaba el cargo de presidente de Rusia, tenía un estatus menos prominente que el de Gorbachov, que presidía el conjunto de la Unión Soviética. Pero eso cambiaría espectacularmente el 19 de agosto de 1991, un mes después de la cumbre del G7. Un grupo de miembros de la vieja guardia comunista movilizó los tanques del ejército y los envió hacia la Casa Blanca, que es el nombre con el que se conoce la sede del Parlamento ruso. En su intento de poner freno al proceso de democratización, amenazaron con atacar el primer parlamento electo del país. Yeltsin se presentó en medio de la multitud de rusos que se habían congregado allí, decididos a defender su nueva democracia, y se encaramó a uno de los tanques para denunciar aquella agresión, calificándola de cínica intentona golpista de derechas. Los tanques se retiraron y la figura de Yeltsin emergió de aquella confrontación como la de un valeroso defensor de la democracia. Uno de los manifestantes que salió aquel día a la calle dijo que aquella había sido la primera vez que tuve la sensación de que podía influir de verdad en la situación de mi país. Teníamos exaltado el ánimo. Era tal la unión reinante entre nosotros que nos sentíamos invencibles. La misma sensación invadió a Yeltsin. Como dirigente siempre se había comportado como una especie de anti-Gorbachov. Si Gorbachov proyectaba corrección y sobriedad, una de sus medidas más controvertidas había sido una agresiva campaña contra el consumo de vodka. Yeltsin era un famoso glotón y un consumado bebedor. Antes del golpe, muchos rusos mantenían ciertas reservas con respecto a Yeltsin, pero él había ayudado a salvar la democracia frente a un golpe comunista y aquello lo convirtió, al menos temporalmente, en un héroe popular. Yeltsin no tardó en invertir los réditos de su triunfo en la obtención de un mayor poder político. Sabía que, mientras la Unión Soviética se mantuviera intacta, siempre dispondría de menos control sobre la situación política que Gorbachov, así que, en diciembre de 1991, 4 meses después de la abortada intentona golpista, Yeltsin asestó una estocada política maestra. Formó una alianza con otras 2 repúblicas soviéticas y, con ello, provocó la brusca disolución de la Unión Soviética y forzó la dimisión de Gorbachov. La abolición de la URSS, el único país que la mayoría de los rusos había conocido hasta entonces, supuso un fuerte impacto para la psique colectiva rusa y, según el politólogo Stefan Cohen, fue el primero de los 3 shocks traumáticos que los rusos habrían de soportar en los 3 años siguientes. Jeffrey Sachs estuvo presente en la sala del Kremlin, en la que Yeltsin anunció el fin de la Unión Soviética. Sachs recuerda que el presidente ruso dijo: «Caballeros, solamente quería anunciarles que la Unión Soviética se ha acabado». Y yo me dije: «Uf, vaya, esto solo pasa una vez cada siglo. Es lo más increíble que uno se puede imaginar. Es una liberación de verdad. Ayudemos a esta gente». Yeltsin había invitado a Sachs a ir a Rusia para que ejerciera de asesor y Sachs se había mostrado más que dispuesto. «Si Polonia puede hacerlo, Rusia también», declaró. Pero Yeltsin quería algo más que asesoramiento. Pretendía obtener la misma recaudación de fondos en bandeja de plata que Sachs le había servido a Polonia. «Nuestra única esperanza», diría Yeltsin, era que se cumplieran rápidamente las promesas del G7 y que nos facilitaran de inmediato grandes sumas de ayuda financiera. Sachs le explicó a Yeltsin que confiaba en que, si Moscú se mostraba dispuesta a adoptar el enfoque Big Bang para establecer una economía capitalista en Rusia, él sería capaz de recaudar en torno a 15.000 millones de dólares. Para ello tendría que ser ambiciosos y moverse con rapidez. Lo que Yeltsin no sabía era que la suerte de Sachs estaba a punto de agotarse. La conversión de Rusia al capitalismo tuvo mucho en común con los métodos corruptos que habían desatado la protesta de la plaza de Tiananmen en China 2 años antes. El alcalde de Moscú,
Gavril Popov, ha afirmado que, en la práctica, solo había dos opciones posibles para desmontar la economía de control centralizado. Puede dividirse la propiedad entre todos los miembros de la sociedad o pueden reservarse los mejores pedazos para los líderes. En resumidas cuentas, está el enfoque democrático y el de la nomenclatura y los paparazzis. Yeltsin optó por el segundo y, además, demostró tener mucha prisa. A finales de 1991, acudió al Parlamento donde prestó una propuesta muy poco convencional. Si le otorgaban un año de poderes especiales, con los que emitir leyes por decreto sin necesidad de someterlas a aprobación parlamentaria, él resolvería la crisis económica y les devolvería un sistema pujante y saludable. Lo que Yeltsin solicitaba con aquella proposición era el mismo poder ejecutivo del que disponen los dictadores, no los demócratas. Pero el Parlamento aún estaba agradecido al presidente por su papel durante la intentona golpista, y el país necesitaba desesperadamente la ayuda del exterior. Así que la respuesta fue afirmativa. Yeltsin podría disfrutar de un año de poder absoluto para rehacer la economía rusa. El presidente reunió inmediatamente a un equipo de economistas, muchos de los cuales habían formado, durante los años finales del comunismo, una especie de club de lectura de libre mercado en el que leían los textos básicos de los pensadores de la escuela de Chicago y comentaban cómo podían aplicarse aquellas teorías en el caso de Rusia. Aunque nunca habían estudiado en Estados Unidos, eran unos seguidores tan fieles de Milton Friedman que la prensa rusa dio en llamar al equipo Yeltsin los muchachos de Chicago, por imitación de la denominación de los Chicago Boys originales. Una expresión cuyas reminiscencias históricas encajaban, además, a la perfección en el contexto de la próspera economía del mercado negro en Rusia. En Occidente se les bautizó como los jóvenes reformadores. La cabeza visible del grupo era Yegor Gaidar, a quien Yeltsin nombró como uno de sus viceprimeros ministros. Piotr Aben, ministro de Yeltsin entre 1991 y 1992, y que también formó parte de ese núcleo duro, diría a propósito de su antigua camarilla que el complejo de superioridad que, por desgracia, afectaba a nuestros reformadores les llevaba a identificarse con el mismísimo Dios. Tras un breve análisis del grupo que tan súbitamente había accedido al poder en Moscú, el diario ruso Nezavisimaya Gazeta no dejaba de advertir ya en aquel momento un detalle bastante sorprendente. Por primera vez, Rusia tendrá en su gobierno a un equipo de liberales que se declaran seguidores de Friedrich von Hayek y de la escuela de Chicago de Milton Friedman. Sus políticas iban a ser muy claras: estabilización financiera estricta, con acuerdo a fórmulas de terapia de shock. Pero al mismo tiempo que Yeltsin realizaba aquellos nombramientos, explicaba el periódico, había colocado a Yuri Shkokov, a quien acompañaba una conocida reputación de hombre fuerte, al mando de los departamentos encargados de la defensa y la represión. El ejército, el Ministerio de Asuntos Interiores y el Comité de Seguridad del Estado. Ambas decisiones estaban sin duda relacionadas. Probablemente el contundente Shkokov puede garantizar una estabilización estricta en el ámbito político al tiempo que los economistas contundentes la garantizarán en el económico. El artículo concluía con una predicción. No nos sorprendería que trataran de construir algo así como un sistema pinochetista de fabricación casera, en el que el papel de los Chicago Boys chilenos sea ejercido aquí por el equipo de Gaidar, a fin de proporcionar sus propios refuerzos ideológicos y técnicos a los Chicago Boys de Yeltsin. El gobierno estadounidense aportó y sufragó sus propios expertos en transiciones, a los que se asignaron tareas diversas, desde la redacción de decretos de privatización hasta la puesta en marcha de una bolsa del estilo de la Nueva York, pasando por el diseño de un mercado ruso de fondos de inversión. En otoño de 1992, USAID concedió un contrato de $2,1 millones al Harvard Institute for International Development,
que permitió el envío de diversos equipos de jóvenes abogados y economistas para que siguieran de cerca los progresos del equipo de Gaidar. En mayo de 1995, Harvard nombró director de su Institute for International Development a Jeffrey Sachs, lo que significa que este desempeñó dos papeles distintos en la reforma rusa. Empezó como asesor independiente de Yeltsin para pasar luego a convertirse en supervisor de la nutrida avanzadilla de Harvard en Rusia, sufragada con fondos del gobierno estadounidense. De nuevo, como ya había ocurrido en otros países, un corrillo de autoproclamados revolucionarios se reunían en secreto para elaborar un programa económico de signo radical. Dmitry Vasiliev, una de las figuras clave de los reformadores, lo recordaba así: al principio no teníamos ni un mísero empleado, ni siquiera una secretaría. No disponíamos de material, ni siquiera de fax. Y en esas condiciones, en apenas mes y medio, tuvimos que redactar un plan integral de privatizaciones. Tuvimos que elaborar 20 leyes normativas. Aquel fue un periodo de mucho romanticismo. El 28 de octubre de 1991, Yeltsin anunció el levantamiento de los controles de precios y se atrevió a predecir que la liberalización de los precios pondrá cada cosa en el lugar que le corresponde. Los reformadores solo esperaron una semana tras la dimisión de Gorbachov para lanzar su programa económico de terapia de shock, el segundo de los 3 shocks traumáticos anteriormente mencionados. El programa de terapia de shock también contenía una serie de políticas de fomento de libre comercio, así como la primera fase del fuego graneado de privatizaciones de las aproximadamente 225.000 empresas de propiedad estatal con que contaba el país. El programa de la Escuela de Chicago tomó desprevenido al país, recordaría más tarde uno de los asesores económicos originales de Yeltsin. Pero aquella fue una sorpresa deliberada que formaba parte de la estrategia de Gaidar, consistente en desencadenar un cambio tan súbito y rápido que no hubiera resistencia posible al mismo. El problema al que se enfrentaba su equipo era el habitual: la amenaza de que la democracia obstruyera sus planes. Los rusos no querían que su economía fuese organizada por un comité central comunista, pero la mayoría seguían creyendo firmemente en la redistribución de la riqueza y la necesidad de un papel activo del Estado. Al igual que los partidarios de Solidaridad en Polonia, el 67% de los rusos declaraba en los sondeos realizados en 1992 que las cooperativas de trabajadores eran la forma más equitativa de privatizar los activos del Estado comunista, y un 79% decía que el mantenimiento del pleno empleo debía ser una función central del gobierno. Eso significaba que si el equipo de Yeltsin hubiese sometido sus planes al debate democrático en lugar de lanzarlos como una ofensiva encubierta sobre una población profundamente desorientada ya de por sí, la revolución de la Escuela de Chicago no habría tenido posibilidad alguna de triunfar. Vladimir Mao, que fue asesor de Boris Yeltsin durante ese periodo, explicaba que la situación más favorable para la reforma es aquella en la que la población está cansada, agotada tras la lucha política previa. Por eso el gobierno confiaba, en vísperas de la liberalización de los precios, en la imposibilidad de una confrontación social radical o de una revuelta popular que lo derrocase. Una abrumadora mayoría de los rusos, el 70%, se oponía al levantamiento de los controles de precios, según Mao, pero pudimos ver que la gente, tanto entonces como ahora, se centraba sobre todo en el producto de sus parcelas de cultivo privadas y, en general, en sus circunstancias económicas individuales. Joseph Stiglitz, que por aquel entonces ejercía de economista principal en el Banco Mundial, resumió la mentalidad que guiaba a las terapeutas del shock. Sus metáforas deberían resultarnos ya familiares. Solo una táctica de Blitzkrieg durante la ventana de oportunidad abierta por la neblina de la transición permitiría que los cambios pudiesen realizarse antes de que la población tuviera posibilidad alguna de organizarse para proteger sus propios intereses creados previos. En resumidas cuentas,
la doctrina del shock. Stiglitz llamó a los reformadores rusos bolcheviques del mercado, por su afición a las revoluciones que cursan con cataclismos. Pero mientras que los bolcheviques originales pretendían construir su estado de planificación centralizada sobre las cenizas del viejo, los bolcheviques del mercado creían en una suerte de magia. Si se creaban las condiciones propicias para la generación de beneficios, el propio país se reconstruiría por sí solo, sin necesidad de planificación alguna. Aquella misma fe reaparecería una década después en Irak. Yeltsin hizo promesas descabelladas afirmando que, durante aproximadamente 6 meses, las cosas empeorarían, pero luego se iniciaría la recuperación y, en breve, Rusia se convertiría en un titán económico, en una de las 4 principales economías del mundo. Lo cierto es que la lógica que había detrás de esta destrucción creativa, tal como se la denominaba, apenas generó creación, pero sí que dio pie a un proceso destructivo en espiral. Tras solo un año, la terapia de shock ya se había cobrado un peaje devastador. Millones de rusos de clase media perdieron los ahorros de toda su vida cuando el dinero perdió su valor, y los bruscos recortes de los subsidios provocaron que millones de trabajadores no cobrasen salario alguno durante meses. El ruso medio consumía un 40% menos en 1992 que en 1991, y un tercio de la población cayó por debajo del umbral de pobreza. La clase media se veía obligada a vender sus pertenencias personales en puestos callejeros improvisados, mientras los economistas de la Escuela de Chicago ensalzaban aquellos actos como síntomas de un gran espíritu emprendedor y como prueba de que el renacimiento capitalista estaba ya en marcha, aunque fuera poco a poco. Ciertamente, una reliquia de familia por aquí, una americana de segunda mano por allá. Con el paso de las semanas, sin embargo, y como había ocurrido en Polonia, los rusos acabaron recuperando la orientación y empezaron a exigir el fin de aquella sádica aventura económica. No más experimentos, era uno de los grafitis más populares en el Moscú de la época. Presionado por los votantes, el parlamento electo del país, el mismo órgano que había apoyado el ascenso al poder de Yeltsin, decidió que había llegado la hora de frenar al presidente y a sus sucedáneos de Chicago Boys. En diciembre de 1992, los parlamentarios votaron la destitución de Yegor Gaidar y, 3 meses después, en marzo de 1993, aprobaron revocar los poderes especiales que habían concedido a Yeltsin para que éste impusiera sus leyes económicas por decreto. Se había agotado el periodo de gracia y los resultados habían sido pésimos. A partir de aquel momento, las leyes tendrían que pasar por el Parlamento, una medida común y convencional en cualquier democracia liberal, y que se ajustaba además a los procedimientos fijados en la Constitución rusa. Los diputados estaban simplemente ejerciendo sus derechos, pero Yeltsin se había acostumbrado a sus poderes incrementados y había dado ya síntomas de considerarse más como un monarca. Se había aficionado incluso a llamarse a sí mismo Boris I, que como un presidente. Así que tomó represalias contra el motín del Parlamento, apareciendo en televisión y declarando el estado de emergencia, por el que muy oportunamente se restablecían poderes imperiales. 3 días después, el independiente Tribunal Constitucional ruso, cuyo creación había sido uno de los avances democráticos más significativos de Gorbachov, sentenció por 9-3 que la usurpación de competencias de Yeltsin vulneraban en 8 puntos distintos la Constitución que habían jurado respetar. Hasta ese punto había sido aún posible presentar la reforma económica y la democrática como parte de un mismo proyecto en Rusia, pero en cuanto Yeltsin declaró el estado de emergencia, ambas reformas entraron en colisión directa. Yeltsin y sus terapeutas del shock estaban abiertamente confrontados con el Parlamento electo y la Constitución. Pese a ello, Occidente apoyó decididamente a Yeltsin.
a quien se le seguía atribuyendo el papel de un protagonista genuinamente comprometido con la libertad y la democracia, genuinamente comprometido con la reforma, por emplear las palabras del entonces presidente estadounidense Bill Clinton. La mayor parte de la prensa occidental también se alineó con Yeltsin contra el conjunto del Parlamento, cuyos miembros fueron tachados de partidarios de la línea dura comunista, que pretendían dar marcha atrás a las reformas democráticas. Estaban aquejados, según el corresponsal en jefe del New York Times en Moscú, de la típica mentalidad soviética, suspicaces ante las reformas, desconocedores de la democracia, despectivos con los intelectuales o los demócratas. En realidad, aquellos eran los mismos políticos y con los mismos defectos que, tratándose de 1041 diputados, debían ser muchos, que habían respaldado a Yeltsin y a Gorbachov frente al golpe de los auténticos partidarios de la línea dura en 1991, los mismos que habían votado a favor de la disolución de la Unión Soviética y los mismos que hasta fecha muy reciente habían dado su apoyo pleno a Yeltsin. Pero el Washington Post optó por calificar a los parlamentarios de Rusia de antigubernamentales, como si se tratara de unos intrusos que no formasen parte también del sistema de gobierno de la nación en sentido amplio. En la primavera de 1993, la colisión se hizo inminente. El Parlamento sacó adelante una proposición de ley de los presupuestos del Estado que no seguía la existencia de estrictas autoridades dictadas por el FMI. Yeltsin respondió tratando de eliminar el Parlamento. Organizó apresuradamente un referéndum que la prensa nacional rusa respaldó al más puro estilo orwelliano, en el que preguntó a los votantes si estaban de acuerdo en disolver el Parlamento y convocar elecciones inmediatas. Sin embargo, la participación de los votantes no alcanzó el mínimo requerido para validar el mandato que Yeltsin necesitaba. Aún así, se proclamó victorioso, aduciendo que aquel ejército había demostrado que el país estaba con él. El presidente había introducido en la consulta una pregunta adicional, y en absoluto vinculante, pidiendo a los votantes que se pronunciaran sobre sus reformas, y una mayoría exigua de estos se habían declarado favorables a ellas. En Rusia, el referéndum fue visto mayoritariamente como un ejército fallido de propaganda. La realidad era que, tras él, Yeltsin y Washington continuaban atascados ante un parlamento que tenía el derecho constitucional a hacer lo que estaba haciendo: ralentizar la transformación de la terapia de shock. Así que comenzó una intensa campaña de presión. Lawrence Summers, a la sazón subsecretario del Tesoro estadounidense, advirtió de que la reforma rusa ha de recibir un nuevo impulso y ha de intensificarse para asegurarse un apoyo multilateral sostenido. El FMI captó el mensaje, y un funcionario anónimo de dicha institución filtró a la prensa que uno de los préstamos prometidos, de $1.500 millones, iba a ser rescindido porque el fondo estaba insatisfecho con la marcha atrás que Rusia estaba dando a las reformas. Piotr Aben, el exministro de Yeltsin, dijo: la obsesión maníaca del FMI por la política presupuestaria y monetaria y su actitud absolutamente superficial y formalista en todo lo demás tuvieron un papel nada desdeñable en lo que sucedió. Y lo que sucedió fue que al día siguiente de la filtración del FMI, Yeltsin, confiado en que contaba con el apoyo de Occidente, adoptó su primer paso irreversible hacia lo que hoy se conoce abiertamente como la Opción Pinochet. Emitió el decreto 1400, que abolía la Constitución y disolvía el Parlamento. 2 días después, el Parlamento votaba por 636-2 en una sesión extraordinaria destituir a Yeltsin por su vergonzosa acción, equiparable a que, en Estados Unidos, el Congreso hubiese sido disuelto unilateralmente por el presidente. El vicepresidente Alexandr Rutskoy anunció que Rusia ya había pagado un precio muy caro por culpa del aventurismo político de Yeltsin y los reformadores.
A partir de aquel momento, era inevitable que se produjese alguna especie de conflicto armado entre Yeltsin y el Parlamento. A pesar de que el Tribunal Constitucional de Rusia volvió a fallar en contra de Yeltsin y consideró de nuevo inconstitucional su conducta, Clinton siguió dándole su respaldo y el Congreso estadounidense votó a favor de la concesión al presidente ruso de $2.500 millones en concepto de ayuda. Envalentonado, Yeltsin envió tropas para que rodearan el Parlamento e hizo que el gobierno municipal cortara la electricidad, la calefacción y las líneas telefónicas de la Casa Blanca, la sede parlamentaria. Boris Kagarlitsky, director del Moscovita Instituto de Estudios de la Globalización, me explicó que los partidarios de la democracia rusa acudieron por millares para tratar de romper el bloque. Durante 2 semanas se celebraron manifestaciones pacíficas frente a los soldados y a las fuerzas policiales, lo que permitió un desbloqueo parcial del edificio. Algunas personas pudieron llevar comida y agua al interior. La resistencia pacífica ganaba popularidad y un mayor apoyo a cada día que pasaba. Como cada bando se estaba atrincherando cada vez más en sus posturas, el único compromiso que podría haber resuelto la confrontación habría sido acordar la celebración de elecciones anticipadas de manera que los cargos de todos fuesen sometidos al escrutinio popular. Muchas eran las voces que pedían con insistencia esta última solución, pero en el momento mismo en que Yeltsin estaba sospesando sus opciones y, al parecer, inclinándose por la salida de los comicios, llegaron noticias de Polonia y del decisivo castigo que los electores habían infligido a Solidaridad, el partido que les había traicionado trayéndoles la terapia de shock. Tras comprobar la hecatombe de Solidaridad en las urnas, Yeltsin y sus asesores occidentales tuvieron muy claro que unas elecciones anticipadas serían excesivamente arriesgadas. En Rusia eran demasiadas las riquezas que todavía pendían de un hilo, inmensos yacimientos petrolíferos, un 30% aproximado de las reservas mundiales de gas y un 20% del níquel del planeta, por no hablar de las fábricas de armamento y del aparato mediático del Estado con el que el Partido Comunista había controlado a una población tan numerosa. Yeltsin abandonó las negociaciones y se preparó para la guerra. Como acababa de duplicar los salarios de los militares, tenía a la mayoría del ejército de su lado, así que ordenó rodear el Parlamento con miles de agentes del Ministerio del Interior, alambre de espino y tanquetas antidisturbios, e impedir el paso a todo el mundo, según el Washington Post. Para entonces, el vicepresidente Ruzhkoy, principal rival de Yeltsin en el Parlamento, había armado a sus guardias y había acogido a los nacionalistas protofascistas en su bando. Ruzhkoy instó a sus partidarios a no dar un momento de tregua a la dictadura de Yeltsin. Kagarlitsky, que participó en las protestas y escribió un libro sobre aquel episodio, me explicó que el 3 de octubre la multitud de los partidarios del Parlamento marchó sobre el centro emisor de televisión de Ostankino para exigir que se anunciara la noticia. Algunas de las personas que participaron en aquella marcha iban armadas, pero la mayoría no. Había también niños entre el gentío, pero las tropas de Yeltsin les cortaron el paso y las ametrallaron. Unos 100 manifestantes y un soldado murieron en aquel incidente. El siguiente paso emprendido por Yeltsin fue disolver todos los consistorios municipales y los consejos regionales del país. La joven democracia rusa iba a ser destruida pieza a pieza. No hay duda de que algunos parlamentarios se mostraron reacios a cualquier tipo de acuerdo pacífico y asusaron a la multitud allí congregada, pero, como incluso la exfuncionaria del Departamento de Estado norteamericano, Leslie Gelb, reconoció, el Parlamento no estaba dominado por un puñado de derechistas locos. Las decisiones que precipitaron la crisis fueron la disolución ilegal del Parlamento decretado por Yeltsin y el desacato de este a las sentencias del más alto tribunal del país. Ambas medidas no podían menos que ser respondidas por otras decisiones igualmente desesperadas en un país que no deseaba ceder la democracia que acababa de conquistar.
Una señal clara de Washington o de la Unión Europea podría haber obligado a Yeltsin a iniciar negociaciones serias con los parlamentarios, pero lo único que recibió de las potencias occidentales fueron ánimos. Finalmente, la mañana del 4 de octubre de 1993, Yeltsin cumplió con el destino para el que desde tanto tiempo atrás se le creía destinado y se convirtió en el Pinochet de Rusia al desencadenar una serie de sucesos violentos con inconfundibles reminiscencias del golpe militar acaecido en Chile exactamente 20 años antes, en lo que sería el tercer shock traumático que infligió al pueblo ruso. Yeltsin ordenó al ejército que ocupara y desalojara la Casa Blanca rusa y que le prendieran fuego, y las Fuerzas Armadas cumplieron la orden, aunque fuera a regañadientes. De ese modo, el presidente dejaba carbonizado el edificio sobre cuya defensa se había labrado su reputación apenas 2 años antes. Puede que el comunismo desapareciera de la noche a la mañana sin que se disparara un solo tiro, pero el capitalismo de los de Chicago sí que necesitó una gran dosis de artillería para defenderse. Yeltsin movilizó a 5.000 soldados, decenas de tanques y vehículos de transporte blindado, helicópteros y tropas de asalto de élite armadas con ametralladoras automáticas, y todo para defender a la nueva economía capitalista de Rusia de la grave amenaza de la democracia. Así se informó en el Boston Globe del episodio final del asedio parlamentario decretado por Yeltsin. En el día de ayer, durante 10 horas, unos 30 tanques del ejército ruso y carros blindados de transporte de personal rodearon la sede del Parlamento en el centro de Moscú, conocida como la Casa Blanca, y dispararon sobre ella intensas y repetidas andanadas de artillería explosiva acompañadas de múltiples ráfagas de fuego de ametralladora procedente de las tropas de infantería. A las 4:15 de la tarde, unos 300 guardias, diputados y personal administrativo del Parlamento abandonaban el edificio formando una única fila y con las manos en alto. Al acabar la jornada, aquella ofensiva total del ejército se había cobrado las vidas de unas 500 personas y había herido a casi 1000, la mayor dosis de violencia que Moscú había vivido desde 1917. Peter Ridgway y Dmitry Glinsky, autores del relato definitivo de la era Yeltsin, The Tragedy of Russian Reforms, Marker Bolshevism Against Democracy, señalan que durante la operación de limpieza que se produjo en el interior y en las inmediaciones de la Casa Blanca, se arrestó a 1.700 personas y se confiscaron 17 armas. Algunos de los detenidos fueron internados en un estadio deportivo, una práctica ciertamente evocadora de los procedimientos empleados por Pinochet tras el golpe de 1973 en Chile. Muchas fueron conducidas a diversas comisarías de policía, donde fueron objeto de palizas. Kagarlisky recuerda que, mientras le golpeaban en la cabeza, un agente gritó: ¿Queríais democracia, hijos de perra? Os vamos a enseñar democracia. Pero Rusia no era una reedición de lo de Chile, sino más bien una sucesión de los mismos acontecimientos que habían tenido lugar en el país sudamericano, pero en orden inverso. Pinochet organizó un golpe, disolvió las instituciones democráticas y, a continuación, impuso la terapia de shock. Yeltsin impuso la terapia de shock en una democracia y luego solo pudo defenderla disolviendo la democracia y organizando un golpe. En cualquier caso, ambos escenarios contaron con el apoyo entusiasta de Occidente. Yeltsin recibió un respaldo generalizado por el asalto. Se podía leer en un titular del Washington Post al día siguiente del golpe: considerado una victoria de la democracia. El Boston Globe optó por encabezar la noticia con un «Rusia escapa a un retorno a las mazmorras de su pasado». El secretario de Estado de Estados Unidos, Warren Christopher, viajó a Moscú para mostrarse al lado de Yeltsin y Gaidar y declaró: «Estados Unidos no da tan fácilmente su apoyo a la suspensión de un parlamento, pero estos son momentos extraordinarios». Los hechos no se vieron así en Rusia. Yeltsin,
El hombre que había ascendido al poder defendiendo el Parlamento le acababa de prender fuego, literalmente, y lo había calcinado hasta tal punto que el edificio había pasado a ser apodado la Casa Negra. Un moscovita de mediana edad explicaba, horrorizado ante las cámaras de un equipo de reporteros extranjeros, que la gente apoyaba a Yeltsin porque nos prometió democracia, pero él ha disparado contra esa democracia. No solo la ha violado, sino que la ha acribillado a balazos. Vitaly Neyman, que había sido una de las personas que hicieron guardia a la entrada de la Casa Blanca durante la intentona golpista de 1991, planteó la traición en los términos siguientes: lo que obtuvimos fue justamente lo contrario de lo que soñábamos. Fuimos a las barricadas y pusimos nuestras vidas en peligro por ellos, pero ellos no cumplieron sus promesas. Jeffrey Sachs, loado tantas veces por haber demostrado que las reformas radicales de libre mercado podían ser compatibles con la democracia, continuó respaldando públicamente a Yeltsin tras el asalto al Parlamento y tachando a los oponentes del presidente ruso de grupo de antiguos comunistas embriagados de poder. En su libro El fin de la pobreza, en el que ofrece su versión definitiva sobre su intervención en Rusia, Sachs pasa completamente por alto este dramático episodio, sin mencionarlo ni una sola vez, del mismo modo que ignora el estado de sitio y los ataques a los líderes obreros que jalonaron su programa del shock en Bolivia. Tras el golpe, Rusia cayó bajo un régimen de gobierno dictatorial libre de obstáculos. Sus órganos electos fueron disueltos, se suspendió el Tribunal Constitucional y la Constitución. Los tanques patrullaban las calles, se declaró el toque de queda y la prensa tuvo que enfrentarse a una censura omnipresente, aunque los derechos civiles fueron restablecidos en breve. ¿Qué hicieron los de Chicago y sus asesores accidentales en aquel momento crítico? Lo mismo que cuando ardía Santiago de Chile y lo mismo que harían cuando la que ardiese fuese Bagdad. Libres, por fin, de la intermediación de la democracia, se dieron un festín de nuevas leyes. 3 días después del golpe, Sachs advertía que, hasta aquel momento, no había habido una terapia de shock, porque el plan solo se había puesto en práctica de forma incoherente e intermitente. Ahora sí que tenemos la oportunidad de hacer algo, dijo. Y vaya si lo hicieron. Estos días, el equipo económico liberal de Yeltsin está en racha, informaba Newsweek. Al día siguiente de que el presidente ruso disolviera el Parlamento, los reformadores encargados de instaurar una economía de libre mercado recibieron la orden: empiecen a redactar decretos. La revista mencionó la presencia de un alborazado economista occidental que colaboraba estrechamente con el gobierno y que dejó muy claro que, en Rusia, la democracia siempre había sido un estorbo para el plan de liberalización. Ahora que el Parlamento ha dejado de interponerse, es un gran momento para la reforma. Los economistas de aquí estaban muy deprimidos, ahora trabajamos día y noche. Al parecer, nada parece tan alentador como un golpe de Estado, a juzgar por las declaraciones de Charles Blitzer, economista principal del Banco Mundial para la zona de Rusia, al Wall Street Journal. Nunca me he divertido tanto en mi vida. La diversión solo acababa de comenzar. Cuando el país todavía no se había recuperado del ataque, los propios Chicago Boys de Yeltsin acometieron las medidas más polémicas de su programa. Enormes recortes presupuestarios, eliminación de los controles de precios para los alimentos básicos, incluido el pan, y privatizaciones aún más generalizadas y aceleradas. En definitiva, las políticas habituales que, por el sufrimiento instantáneo que causan, solo parecen ser posibles cuando hay un estado policial presente que pueda conjurar la rebelión. Tras el golpe de Yeltsin, Stanley Fischer, subdirector gerente primero del FMI y uno de los Chicago Boys de la década de 1970, abogó por moverse con la mayor celeridad posible en todos los frentes. Así lo hizo, por ejemplo, Lawrence Summers, que estaba ayudando a diseñar la política de la administración Clinton para Rusia.
Las tres acciones, como él las denominaba, privatización, estabilización y liberalización, deben completarse lo antes posible. El cambio era tan vertiginoso que los rusos no pudieron mantener el ritmo. Sucedía a menudo que los obreros no sabían siquiera si las fábricas y las minas en las que trabajaban habían sido vendidas, ni aún menos cómo o a quién se habían vendido. La misma desorientación absoluta que yo misma pude presenciar una década después en las fábricas iraquíes de antigua titularidad estatal. En teoría, se suponía que todos estos tejemanejes iban a crear el boom económico que proyectaría a Rusia lejos de la desesperación del momento, pero en la práctica, lo único que sucedió fue que el Estado comunista fue sustituido por otro de tipo corporativista. Los beneficiarios de dicho boom fueron un limitadísimo círculo de rusos, muchos de ellos antiguos aparatchiks del Partido Comunista, y un puñado de gestores de fondos de inversiones occidentales que obtuvieron mareantes cifras de rentabilidad invirtiendo en las compañías rusas recién privatizadas. Una camarilla de nuevos 1000 millonarios, muchos de los cuales acabarían formando parte del grupo universalmente conocido como los oligarcas por sus majestuosos niveles de riqueza y poder. Formó equipo con los Chicago Boys de Yeltsin y se dedicó a desposeer al país de casi todo lo que tenía de valor y a trasladar los ingentes beneficios al extranjero a un ritmo de 2.000 millones de dólares mensuales. Antes de la terapia de shock, Rusia no tenía millonarios en dólares estadounidenses. En 2003, el número de 1000 millonarios rusos se elevaba a 17, según el listado Forbes. Esto se ha debido en parte a que, en una extraña desviación con respecto a la ortodoxia de la escuela de Chicago, Yeltsin y su equipo no permitieron que las multinacionales extranjeras adquirieran directamente los activos de Rusia. Se reservaron los mayores premios para los rusos y luego abrieron las compañías recién privatizadas, en posesión de los llamados oligarcas, a los accionistas extranjeros. Los beneficios continuaron siendo astronómicos. Busca una inversión que le permitiera obtener hasta un 2000% de rentabilidad en 3 años? Preguntaba a sus lectores el Wall Street Journal. Solo hay un mercado bursátil que permita albergar tal esperanza: Rusia. Muchos bancos de inversiones, incluido el Credit Suisse First Boston, así como unos cuantos financieros con sustanciales recursos de capital, no tardaron en constituir fondos de inversiones especializados en Rusia. Para los oligarcas del país y para los inversores extranjeros, un único nubarrón parecía ensombrecer el horizonte: el desplome de la popularidad de Yeltsin. Los efectos del programa económico eran tan brutales para el ruso medio y el proceso era tan abiertamente corrupto que sus índices de aprobación cayeron por debajo del 10%. Si Yeltsin era expulsado del cargo, quienquiera que le reemplazase pondría probablemente freno a la aventura del capitalismo extremo en Rusia. Pero aún más preocupante para los oligarcas y los reformadores resultaba la seria posibilidad que eso plantearía de que se renacionalizasen muchos de los activos regalados en circunstancias políticas tan inconstitucionales. En diciembre de 1994, Yeltsin hizo lo que tantos dirigentes desesperados han hecho a lo largo de la historia para aferrarse al poder: inició una guerra. Su jefe de seguridad nacional, Oleg Lvov, había confesado a un legislador que lo que necesitamos es una pequeña guerra victoriosa para aumentar los índices del presidente, y el ministro de Defensa predijo que su ejército podía derrotar a las fuerzas de la República Separatista de Chechenia en cuestión de horas: un paseo militar. El plan pareció funcionar, al menos en un primer momento. Durante la fase inicial de la campaña bélica, el movimiento independentista checheno fue parcialmente eliminado y las tropas rusas conquistaron el palacio presidencial, que había sido previamente abandonado por sus anteriores ocupantes, en Grozny, lo que permitió a Yeltsin proclamar una gloriosa victoria para su ejército. Pero aquel solo sería un triunfo a corto plazo.
tanto en Chechenia como en Moscú. Cuando Yeltsin se presentó a la reelección en 1996, seguía siendo tan impopular y su derrota se antojaba tan segura que sus asesores contemplaron seriamente la posibilidad de cancelar los comicios. Una carta firmada por un grupo de banqueros rusos y publicada en todos los diarios de tirada nacional del país insinuaba abiertamente esa opción. El ministro de privatizaciones de Yeltsin, Anatoly Chubais, a quien Sash había llegado a describir en alguna ocasión como un luchador por la libertad, se erigió en uno de los más abiertos proponentes de la opción pinochetista. Para que haya democracia en la sociedad tiene que haber una dictadura en el poder, declaró. Con esas palabras se hacía directamente eco de las excusas dadas por Pinochet y por Deng para justificar, respectivamente, el papel de los de la Escuela de Chicago en Chile y la aplicación en China de la filosofía del friedmanismo sin libertad. Al final, las elecciones se celebraron y Yeltsin ganó gracias a la financiación de los oligarcas, estimada en unos $100 millones, 33 veces la cantidad máxima legalmente permitida, y a la cobertura informativa dispensada por los canales televisivos controlados por los oligarcas, 800 veces superior a la de sus rivales. Eliminada la amenaza de un cambio repentino en el gobierno, los Chicago Boys de imitación rusos fueron capaces de pasar a la parte más controvertida y lucrativa de su programa, la venta de lo que Lenin había denominado una vez los puestos de mando de la economía nacional. El 40% de una empresa petrolera comparable en tamaño a la francesa Total fue vendido por solo $88 millones. Para hacernos una idea, las ventas del Total en 2006 ascendieron a $193.000 millones. Norilsk Nickel, productora de una quinta parte del níquel mundial, fue vendida por $170 millones, aun cuando solo sus beneficios anuales no tardaron en alcanzar los $1.500 millones. La inmensa compañía petrolera Yukos, que controla más petróleo que Kuwait, fue vendida por $309 millones. Actualmente obtiene más de $3.000 millones en ingresos cada año. El 51% de la gigante petrolera Sidanco fue adjudicado por $130 millones. Solo 2 años después, esa misma participación estaba valorada en $2.800 millones en los mercados internacionales. Una colosal fábrica de armamento fue dispensada por $3 millones, el precio de un chalet para las vacaciones en Aspen. El escándalo no era únicamente que la riqueza pública de Rusia se estuviese subastando por una fracción mínima de su auténtico valor, sino también que, al más puro estilo corporativista, estaba siendo adquirida con dinero público. Según lo explicaban los periodistas del Moscow Times, Matt Vivens y Jonas Bernstein, unos pocos hombres escogidos a dedo se apoderaron de los yacimientos petrolíferos prospeccionados y perforados en su momento por el Estado, sin tener que pagar un céntimo por ellas. Aquello formaba parte simplemente de un gigantesco juego del trile en el que una rama del Estado pagaba a otra. En un atrevido acto de cooperación entre los políticos que vendían las empresas públicas y los hombres de negocios que las compraban, varios ministros de Yeltsin realizaron transferencias de grandes sumas de dinero del Estado que, en lugar de ir a parar al Banco Central o a la Hacienda de la Nación, acabaron en bancos privados que los oligarcas habían constituido a toda prisa como sociedades anónimas. El Estado contrató luego a esos mismos bancos para que gestionaran las subastas de privatización de los yacimientos petrolíferos y de las minas. Los bancos realizaban las subastas, pero también pujaban en ellas y, como no podía ser de otro modo, las entidades financieras propiedad de los oligarcas decidieron convertirse en las flamantes nuevas dueñas de aquellos antiguos activos estatales. El dinero que pusieron para comprar las acciones de estas compañías públicas era probablemente el mismo dinero del Estado que los ministros de Yeltsin habían ingresado en ellas con anterioridad. O lo que es lo mismo, el pueblo ruso anticipó el dinero que se usó en el saqueo de su propio país.
En las palabras de uno de los jóvenes reformadores de Rusia, cuando los comunistas rusos decidieron desmembrar la Unión Soviética, intercambiaron poder por propiedades. La familia de Yeltsin, al igual que anteriormente la de su mentor Pinochet, se enriqueció extraordinariamente, y sus hijos e hijas, así como varios de los cónyuges de estas, fueron nombrados para altos cargos de las grandes empresas privatizadas. Cuando los oligarcas se hubieron establecido firmemente al control de los activos clave del Estado ruso, abrieron sus nuevas compañías a las grandes multinacionales, que también se llevaron grandes porciones de las minas. En 1997, Royal Dutch Shell y BP formaron sociedad con dos gigantes rusas del petróleo, Gazprom y Sidanko, respectivamente. Se trataba de inversiones sumamente rentables, pero la participación principal de la riqueza en Rusia siguió estando en manos de los actores rusos y no de sus socios extranjeros. Aquel fue un detalle que se les pasó por alto al FMI y al Tesoro estadounidense, pero que estos rectificaron posteriormente en las subastas privatizadoras de Bolivia y Argentina. Estados Unidos llegaría incluso más lejos en Irak, donde, tras la última invasión, trató directamente de excluir por completo a la élite local de las lucrativas operaciones de privatización de activos estatales. Wayne Murray, analista político principal de la embajada estadounidense en Moscú durante el periodo clave comprendido entre 1990 y 1994, ha admitido que la elección entre la democracia y los intereses del mercado en Rusia fue muy dura. El gobierno de Estados Unidos optó por primar lo económico sobre lo político. Elegimos la liberalización de los precios, la privatización de la industria y la creación de un capitalismo realmente libre de trabas y desregulado. Y, básicamente, esperábamos que el Estado de Derecho, la sociedad civil y la democracia representativa se desarrollaran automáticamente, de un modo u otro, a partir de todo eso. Fue una desgracia que nuestra elección significara ignorar la voluntad popular e imponer esa otra política. Tanta era la fortuna que se estaba amasando en Rusia en aquel periodo que algunos de los reformadores no pudieron resistirse a participar de la acción. En realidad, la situación en Rusia ponía en evidencia, más que en ningún otro lugar hasta ese momento, el mito del tecnócrata, el cerebro economista partidario de libre mercado que, supuestamente, impone modelos de manual por pura convicción teórica, como ya había sucedido en Chile y en China, donde la corrupción galopante y la terapia económica de shock fueron de la mano. Varios de los ministros y viceministros de Yeltsin, afiliados a la corriente de la Escuela de Chicago, acabaron perdiendo sus puestos en sonadísimos escándalos de corrupción al más alto nivel. Tampoco hay que olvidar a los genios precoces del proyecto Rusia de Harvard, a quienes se habían encargado la tarea de organizar las privatizaciones del país y el mercado de fondos de inversiones. Los dos académicos que encabezaban el proyecto, el profesor de economía de Harvard Andrei Shleifer y su adjunto Jonathan Hay, fueron acusados de haberse beneficiado directamente con el mercado que tan apresuradamente estaban creando, mientras Shleifer era el principal asesor del equipo de Gaidar en materia de política privatizadora. Su esposa realizó fuertes inversiones en activos rusos privatizados. Hay, un titulado en Derecho por Harvard, de 30 años de edad en aquel momento, también realizó inversiones personales en las reservas de petróleo rusas que acababan de privatizarse, lo que, supuestamente, constituía una vulneración flagrante del contrato de la USAID con Harvard, y al tiempo que Hay ayudaba al gobierno ruso a establecer un nuevo mercado de fondos de inversión, su novia y futura esposa obtuvo la primera licencia para fundar una gestora de fondos en Rusia, la cual, desde el inicio de sus actividades, fue administrada al margen de la oficina de Harvard en Moscú, que estaba financiada por el gobierno estadounidense. Técnicamente, como director del Harvard Institution for International Development,
en el que tenía su sede el Proyecto Rusia. Sash había sido el jefe de Schleifer y de Hay durante parte de ese periodo. No obstante, Sash ya no trabajaba sobre el terreno en Rusia y nunca ha sido involucrado en ninguna acción cuestionable de ese tipo. Cuando estos enredos salieron a la luz, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se querelló contra Harvard alegando que los negocios de Schleifer y Hay vulneraban los contratos que habían firmado y en los que se comprometían a no beneficiarse personalmente de su labor de alto nivel. Tras una investigación y una batalla legal de 7 años, el Tribunal Federal del Distrito de Boston sentenció que Harvard había incumplido su contrato, que los dos académicos habían conspirado para defraudar a los Estados Unidos, que Schleifer había incurrido en una flagrante práctica de autocontratación y que Hay había intentado blanquear $400,000 a través de su padre y de su novia. Harvard fue obligada a pagar una compensación de $26,5 millones, la más elevada jamás satisfecha por esa institución. Schleifer accedió a pagar 2 millones y Hay una cifra a determinar entre 1 y 2 millones, dependiendo de sus ingresos, aunque ni el uno ni el otro admitieron responsabilidad alguna. Posiblemente esa autocontratación era inevitable por la naturaleza misma del experimento ruso. Anders Aslund, uno de los más influyentes economistas occidentales que trabajaban por aquel entonces en Rusia, afirmó que la terapia de shock funcionaría porque los incentivos milagrosos o las tentaciones del capitalismo lo conquistan más o menos todo. Así que, si la codicia iba a ser el motor de la reconstrucción de Rusia, lo más probable es que los académicos de Harvard y sus esposas y novias, además del personal y la familia de Yeltsin, no estuviesen más que predicando con el ejemplo al participar personalmente en aquel frenesí de avaricia. Todo esto suscita directamente una pregunta acuciante e importante acerca de los ideólogos de libre mercado. ¿Son verdaderos creyentes a quienes mueve la ideología y la fe en que los mercados libres curarán el subdesarrollo, como se asegura a menudo, o sus ideologías y teorías actúan frecuentemente como una elaborada tapadera que permite que las personas actúen dando rienda suelta a su codicia, aunque invocando al mismo tiempo una motivación altruista? Todas las ideologías son corruptibles, evidentemente, y los apparatchiks rusos dieron abundantes y evidentes muestras de ello con los múltiples privilegios que cosecharon durante la era comunista. Y sin duda existen neoliberales honestos, pero la economía de la Escuela de Chicago parece ser especialmente susceptible de desembocar en procesos de corrupción. En cuanto se acepta que el lucro y la codicia practicados en masa generan los mayores beneficios posibles para cualquier sociedad, no existe prácticamente ningún acto de enriquecimiento personal que no pueda justificarse como atribución al gran caldero creativo del capitalismo, porque supuestamente genera riqueza y espolea el crecimiento económico, aunque sea solo el de la propia persona y sus colegas más próximos. La obra filantrópica de George Soros en la Europa del Este, en la que hay que incluir también los viajes sufragados a Sash por toda la región, no ha sido inmune a la controversia. No hay duda de que Soros estaba comprometido con la causa de la democratización del bloque oriental, pero también estaba poniendo en juego sus propios y evidentes intereses económicos cuando apoyaba el tipo concreto de reforma económica que acompañaba a esa democratización. Tratándose del más poderoso comprador y vendedor de divisas del mundo, como era su caso, tenía mucho de lo que beneficiarse cuando los países instauraban monedas convertibles y levantaban los controles sobre la circulación de capitales. Y cuando las compañías estatales eran puestas a subasta, él era uno de los compradores potenciales. Era perfectamente legal que Soros se beneficiase directamente con los mercados que él mismo estaba ayudando a abrir, actuando como filántropo, pero aquello no parecía proyectar la imagen más íntegra de él como benefactor. Durante un tiempo, él mismo trató de solucionar la apariencia de un conflicto de intereses, prohibiendo que sus empresas invirtiesen en aquellos países donde sus fundaciones ejercían su actividad. Pero cuando Rusia salió a subasta, Soros ya no pudo resistir más la tentación.
En 1994 explicó que su política se había modificado debido a que los mercados ya se estaban desarrollando de verdad en la región y él no tenía motivo ni derecho alguno para negar a los participantes de sus fondos o a sus accionistas la posibilidad de invertir allí, ni para privar a aquellos países de la oportunidad de hacerse con parte de esos fondos. Soros ya había adquirido acciones de la privatización red telefónica rusa en 1994, por ejemplo, una inversión desastrosa, según se demostraría más tarde, así como un pedazo de una gran empresa polaca de alimentación. En los primeros momentos tras la caída del comunismo, Soros, gracias al trabajo de Sash, había sido uno de los primeros promotores de la terapia de shock como método de transformación económica para aquellos países. A finales de los años 90, sin embargo, experimentó un notorio cambio de parecer y se convirtió en uno de los principales críticos de la terapia de shock. Como consecuencia de ello, dio instrucciones concretas a sus fundaciones para que financiaran ONGs que se centraran en poner en marcha medidas anticorrupción antes de que se produjeran las privatizaciones. Esa epifanía personal llegó demasiado tarde para salvar a Rusia de las garras del capitalismo de casino. La terapia de shock había abierto la nuez rusa a los flujos del dinero caliente, es decir, a las inversiones especulativas a corto plazo y las operaciones de compraventa de moneda, sumamente rentables todas ellas. Esa intensa especulación hizo que, en 1998, cuando la crisis financiera asiática, tema del capítulo 13 de este libro, empezó a propagarse más allá del ámbito exclusivo de los tigres, Rusia quedase enteramente desprotegida. Su ya de por sí precaria economía quebró definitivamente. La población culpó a Yeltsin y su índice de popularidad cayó a un absolutamente insostenible 6%. El futuro de muchos de los oligarcas volvía a estar en peligro. Iba a ser necesario, pues, otro gran shock para salvar el proyecto económico y conjurar la amenaza de que en Rusia pudiera asentarse una verdadera democracia. En septiembre de 1999, el país se vio sacudido por una serie de atentados terroristas de una crueldad extrema. De forma aparentemente inesperada, alguien voló por los aires 4 bloques de viviendas en plena noche y mató a cerca de 300 personas. En una sucesión de hechos que a los estadounidenses les acabaría resultando muy familiar tras el 11 de septiembre de 2001, todos los demás temas fueron expulsados del mapa político de entrada en escena de la única fuerza capaz de hacer algo así. Fue una especie de miedo primario, explica la periodista rusa Yevgenia Albats. De repente, parecía que todos esos debates y explicaciones sobre la democracia y los oligarcas no tuvieran ninguna importancia comparados con el temor a morir en el interior de nuestras propias viviendas. El hombre a quien se situó al frente de la casa de aquellos animales fue el primer ministro ruso, el acerado y vagamente siniestro Vladimir Putin. Inmediatamente después de los atentados con bomba en los edificios de viviendas, producidos a finales de septiembre de 1999, Putin lanzó una campaña de bombardeos aéreos sobre Chechenia, en los que se atacó a la población civil. A la nueva luz de la amenaza terrorista, el hecho de que Putin fuese un veterano de la KGB, el símbolo más temido de la era comunista, donde había presentado su servicio durante 17 años, pareció resultar de pronto tranquilizador para muchos rusos. Yeltsin se volvió cada vez más disfuncional por culpa del alcoholismo, pero Putin, el protector, estaba ahora perfectamente posicionado para sucederle como presidente. El 31 de diciembre de 1999, en un momento en el que la guerra en Chechenia hacía imposible un debate mínimamente serio, varios oligarcas idearon un callado traspaso de poder de Yeltsin a Putin, sin necesidad de elecciones. Pero antes de abandonar el poder, Yeltsin copió una página más del libro de reglas de Pinochet y exigió inmunidad legal para su persona. Así, el primer acto de Putin como presidente fue firmar una ley que protegía a Yeltsin frente a cualquier posible acusación penal,
ya fuera por la corrupción, por el asesinato de manifestantes prodemocráticos a manos de militares o por cualquier otro acto que hubiera tenido lugar bajo su supervisión como jefe de Estado. Yeltsin es visto por la historia más como un bufón corrupto que como un hombre duro y de aspecto amenazador, pero sus políticas económicas y las guerras que promovió para protegerlas contribuyeron significativamente a aumentar el recuento de víctimas de la Cruzada de la Escuela de Chicago, una cifra que no ha dejado de aumentar sistemáticamente desde lo sucedido en Chile durante los años 70. A las víctimas del golpe de octubre perpetrado por Yeltsin, hay que añadir el elevadísimo número de muertos en las guerras de Chechenia, según las estimaciones, unos 100.000 civiles. Ahora bien, las mayores masacres que precipitó el anterior máximo mandatario ruso fueron aquellas que se produjeron a cámara lenta, pero con una mortandad mucho mayor. Me refiero a los daños colaterales de la terapia económica de shock. Nunca tantas personas han perdido tanto en tan poco tiempo sin que existiera una hambruna, una plaga o una batalla de grandes proporciones. Desde el inicio de la transición hasta 1998, más del 80% de las granjas y las explotaciones agrícolas rusas habían quebrado y aproximadamente unas 70.000 fábricas de titularidad estatal habían sido clausuradas, dejando como rastro una auténtica epidemia de desempleo. En 1989, antes de la terapia de shock, vivían en la Federación Rusa bajo el umbral de pobreza, es decir, con ingresos inferiores a los $4 diarios, 2 millones de personas. A mediados de la década de 1990, cuando los terapeutas del shock ya habían administrado su amarga medicina, eran 74 millones de rusos y rusas los que vivían por debajo de ese umbral, según el Banco Mundial. Eso significa que de lo que verdaderamente puede vanagloriarse las reformas económicas rusas es el empobrecimiento absoluto de 72 millones de personas en solo 8 años. En 1996, el 25% de los rusos, casi 37 millones de personas, vivían en una situación de pobreza calificada de desesperada. Aunque millones de rusos han salido de la pobreza en estos últimos años, gracias sobre todo al aumento de los precios del petróleo y del gas, la infraclase de las personas pobres de solemnidad se ha convertido en un fenómeno permanente en Rusia, y con él las enfermedades relacionadas con ese estatus de marginación. Pese a lo miserable que era la vida durante el comunismo, con unos pisos sobreocupados y dotados de insuficiente calefacción, los rusos disponían al menos de una vivienda. En 2006, el gobierno reconoció que en el país hay 715.000 niños sin hogar, una cifra que, según UNICEF, alcanza en realidad los 3,5 millones de niños y niñas. Durante la Guerra Fría, la generalizada incidencia del alcoholismo era siempre señalada en Occidente como prueba de que la vida bajo el comunismo era tan deprimente que los rusos precisaban de grandes dosis de vodka para soportarla. Con la llegada del capitalismo, sin embargo, los rusos beben el doble del alcohol del que solían beber y se están aficionando también a otros analgésicos más contundentes. El zar antidroga de Rusia, Alexander Mikhailov, dice que el número de consumidores se incrementó en un 900% entre 1994 y 2004 hasta alcanzar los 4 millones de personas, muchas de ellas adictas a la heroína. La epidemia de la droga ha repercutido también en la incidencia de otro asesino silencioso. En 1995, un total de 50.000 rusos eran seropositivos del VIH. En solo 2 años, esa cifra ya se había duplicado. 10 años después, según UNAIDS, casi 1 millón de rusos y rusas eran seropositivos al VIH. Estas son las muertes lentas, pero también las hay rápidas. Nada más introducirse la terapia de shock en 1992, el ya de por sí elevado índice de suicidios en Rusia empezó a aumentar. En 1994, punto álgido de las reformas de Yeltsin,
la tasa de suicidios escaló hasta situarse casi en el doble de la que se registraba 8 años antes. Los rusos también se mataban entre sí con mucha mayor frecuencia. En 1994 los crímenes violentos se habían multiplicado por más de 4. ¿Qué han ganado nuestra patria y su pueblo con estos 15 criminales años anteriores?, se preguntaba Vladimir Gusev, un académico moscovita, en una manifestación prodemocrática en 2006. Estos años de capitalismo asesino han matado al 10% de nuestros habitantes. Y lo cierto es que la población rusa se encuentra en franco y acelerado declive. El país pierde aproximadamente unos 700.000 habitantes al año. Entre 1992, el primer año completo de terapia de shock, y 2006, la población de Rusia menguó en 6,6 millones de habitantes. Hace 3 décadas, André Gunderfrank, el economista de los de Chicago, disidente, escribió una carta a Milton Friedman acusándole de genocidio económico. Actualmente, muchos rusos describen la lenta desaparición de sus conciudadanos y conciudadanas empleando términos similares. Esta miseria planificada resulta aún más grotesca si pensamos que la riqueza acumulada por la élite es exhibida en Moscú como en ningún otro lugar del mundo, con la salvedad quizás de un puñado de emiratos petrolíferos. En la Rusia actual, la riqueza está tan estratificada que los ricos y los pobres parecen vivir no solo en países distintos, sino también en siglos diferentes. Una de esas zonas horarias es el centro de Moscú, transformado a pasos acelerados en una ciudad del pecado futurista del siglo XXI, donde los oligarcas se desplazan toda prisa de un lado a otro en convoys de Mercedes negros protegidos por soldados mercenarios de primer nivel, y donde los gestores de dinero occidentales se ven seducidos por la laxitud de la normativa de inversiones durante el día y por las prostitutas facilitadas por gentileza de sus anfitriones durante la noche. Como ejemplo de la vida en la otra zona horaria, basta la respuesta de una adolescente de provincia de 17 años de edad a la pregunta de cuáles eran sus esperanzas para el futuro. Es difícil hablar del siglo XXI cuando está sentada aquí, leyendo a la luz de una vela. El siglo XXI importa bien poco. Aquí estamos en el siglo XIX. Este pillaje al que ha sido sometido todo un país con tanta riqueza como la que Rusia atesora ha requerido de actos extremos de terror en la historia reciente, desde el incendio del Parlamento hasta la invasión de Chechenia. Las políticas que engendran pobreza y delincuencia, escribe Georgi Arbatov, uno de los asesores económicos originales y generalmente ignorados de Yeltsin. Solo pueden sobrevivir si se suprime la democracia. Se había suprimido ya en el Cono Sur, en Bolivia durante el estado de sitio, o en China durante la ofensiva de Tiananmen. Pronto se suprimiría también en Irak. Ante la duda, échenle la culpa a la corrupción. Al releer las noticias publicadas en Occidente sobre el periodo de la terapia de shock en Rusia, sorprenden los paralelismos entre los comentarios y las explicaciones de entonces y los debates que se desarrollarían en torno a Irak una década más tarde, para las administraciones de Clinton y de Bush padre, como por supuesto para la Unión Europea, el G7 y el FMI. El objetivo evidente que se perseguía en Rusia era el de borrar el estado preexistente a fin de crear las condiciones necesarias para un festín capitalista que, a su vez, sirviera de impulso inicial para una pujante democracia de libre mercado administrada por un grupo de estadounidenses recién salidos de la universidad. Dicho de otro modo, lo que se buscaba era lo mismo que en Irak, pero sin artefactos explosivos de por medio. Cuando el fervor por la terapia de shock en Rusia estaba en su punto más álgido, sus partidarios estaban absolutamente convencidos de que solo la destrucción total de todas y cada una de las instituciones previas permitiría generar las condiciones precisas para un renacimiento nacional. El mismo sueño de borrón y cuenta nueva que se reproduciría años después en Bagdad resulta deseable, describió Richard Pipes, un historiador de Harvard,
que Rusia continúe desintegrándose hasta que no quede nada de sus estructuras institucionales. Y por su parte, el economista de la Universidad de Columbia Richard Erickson escribió en 1995: "Toda reforma debe causar una perturbación sin parangón histórico. Debe desecharse todo un mundo, desde sus instituciones económicas y la mayoría de las sociedades hasta la estructura física de la producción, el capital y la tecnología". Otro paralelismo con Irak, por flagrante que fuese el desafío planteado por Yeltsin contra cualquier atisbo de democracia, su gobierno fue siempre caracterizado en Occidente como parte de una transición a la democracia, un discurso que solo cambió cuando Putin empezó a perseguir las actividades ilegales de varios oligarcas. La actual administración Bush siempre ha descrito la situación en Irak como de transición hacia la democracia, aún existiendo pruebas abrumadoras del ejercicio desenfrenado de la tortura, de la acción de escuadrones de la muerte descontrolados y de la sistemática censura a la que está sometido la prensa. El programa económico de Rusia fue siempre descrito como una reforma, del mismo modo que el de Irak es permanentemente calificado de reconstrucción, incluso después de que la mayoría de los contratistas estadounidenses hayan huido del lugar y hayan dejado detrás de sí un caos absoluto en las infraestructuras que se acrecienta a medida que aumenta la destrucción. En Rusia, a mediados de los años 90, cualquiera que osara cuestionar la sabiduría de los reformadores era tildado de nostálgico estalinista, al igual que los críticos con la ocupación de Irak fueron acusados durante años de pensar que con Saddam Hussein se vivía mejor. Cuando ya no fue posible ocultar por más tiempo los fracasos del programa de terapia de shock en Rusia, la interpretación predominante pasó a asentarse en el arraigo de la cultura de la corrupción en Rusia y en la especulación con la posibilidad de que los rusos no estuvieran preparados para una auténtica democracia por culpa de su larga historia de autoritarismo. Los economistas de los think tanks de Washington negaron inmediatamente toda relación con la economía frankensteiniana que habían ayudado a crear en Rusia y la tacharon de capitalismo mafioso, un fenómeno supuestamente específico del carácter ruso. "Nunca haremos nada bueno de Rusia", declaraba Atlantic Monthly en 2001, haciéndose eco de las frases de un oficinista ruso. En Los Angeles Times, el periodista y novelista Richard Lowry proclamó que los rusos son una nación tan calamitosa que, incluso cuando se dedican a algo sensato y trivial, como votar y ganar dinero, lo echan todo a perder. El economista Anders Aslund había afirmado que las tentaciones del capitalismo bastarían por sí solas para transformar Rusia. El poder de la codicia facilitaría el impulso necesario para reconstruir el país. Cuando se le preguntó unos años después qué era lo que había fallado, respondió que la corrupción y la corrupción. Como si esta no fuese otra cosa más que la expresión irrefrenada de las tentaciones del capitalismo que con tanto entusiasmo había ensalzado. La misma farsa se reproduciría al completo una década después para justificar los miles de millones de dólares perdidos en la reconstrucción de Irak. En este caso sería el legado desfigurado de Saddam y las patologías del islamismo radical las que ocuparían el lugar de la herencia del comunismo y del zarismo. En Irak, la indignación estadounidense ante la aparente incapacidad de los iraquíes para aceptar la libertad que se les regalaba a punta de pistola también acabaría por tornarse abusiva. Solo que en Irak, la rabia no la liberarían únicamente los editorialistas en forma de desagradables artículos sobre la ingratitud de los iraquíes, sino que también la descargarían los soldados estadounidenses y británicos sobre los cuerpos de los civiles iraquíes. El problema real del discurso consiste en echarle la culpa a la propia Rusia, es que impide llevar a cabo un examen serio de lo que todo ese episodio tendría que enseñarnos acerca del verdadero rostro de la cruzada en pos de los mercados libres y sin restricciones, la tendencia política más poderosa de las pasadas 3 décadas.
Aún sigue hablándose de la corrupción de muchos de los oligarcas como una fuerza externa que infectó unos planes liberalizadores que, de no haber intervenido ese factor, habría resultado muy valioso para el país. Pero la corrupción no fue un intruso en las reformas de libre mercado en Rusia. Las potencias occidentales alentaron activamente el cierre rápido y turbio de múltiples acuerdos de compraventa como vía más directa para conseguir el impulso inicial que necesitaba la economía. La salvación nacional por medio del aprovechamiento de la codicia era lo más parecido a un plan que tenían los Chicago Boys de Rusia para cuando hubiese acabado de destruir las instituciones rusas. Tampoco fueron esos catastróficos resultados privativos de Rusia. Los 30 años de historia del experimento de la Escuela de Chicago han estado salpicados constantemente por episodios de corrupción masiva y de colusión corporativista entre los estados policiales y las grandes empresas, como bien muestra los ejemplos de las pirañas chilenos, las privatizaciones entre amigos de Argentina, los oligarcas rusos, el juego de thriller que organizó Enron con la energía en Estados Unidos o la llamada zona libre de fraude de Irak. Lo que se busca precisamente con la terapia de shock es abrir una oportunidad para la obtención inmediata de enormes y lucrativos beneficios, pero no a pesar de las ilegalidades, sino justamente gracias a ellas. Rusia se ha convertido en el Potosí de los especuladores internacionales de fondos, titulaba un diario ruso de 1997, al mismo tiempo que Forbes describía a Rusia y la Europa central como la nueva frontera. Toda aquella terminología de la era colonial resultaba perfectamente apropiada para la situación. La mejor manera de entender el movimiento que Milton Friedman lanzó en la década de los 50 es concibiéndolo como una ofensiva del capital multinacional destinada a reconquistar la frontera colonial, sumamente lucrativa y sin ley que tanto admiraba Adam Smith, antepasado intelectual de los neoliberales de hoy en día, aunque imprimiéndole un nuevo giro. En lugar de hacer campaña por las naciones salvajes y bárbaras de las que hablaba Smith, en las que no imperaba la ley occidental, una opción que ya no resultaba practicable en los años 70 del siglo XX. El nuevo movimiento se fijó como propósito del desmantelamiento sistemático de las leyes y las regulaciones existentes para recrear esa alegalidad anterior. Y allí donde los colonos de Smith obtenían su lucrativa rentabilidad de la apropiación de tierras baldías a cambio de una insignificancia, las multinacionales actuales consideran territorio a conquistar y del que apropiarse toda una serie de programas estatales, activos públicos y bienes y servicios que no estén todavía en venta. Los servicios postales, los parques nacionales, las escuelas, la seguridad social, la ayuda para los damnificados en los desastres y cualquier otro ámbito que pueda estar administrado públicamente. Para la teoría económica de la Escuela de Chicago, el Estado es hoy una frontera colonial que los conquistadores empresariales saquean con la misma determinación y energía implacables con las que sus predecesores arrasaron con el oro y la plata de los Andes para llevárselo consigo. Si Smith previó en su época que algún día los terrenos verdes y fértiles de la pampa y de las grandes praderas podrían convertirse en explotaciones agrícolas rentables, Wall Street ha visto en décadas recientes oportunidades parecidas en la Telefónica de Chile, en las líneas aéreas de Argentina, en los nacimientos petrolíferos de Rusia, en el sistema de traída de aguas de Bolivia, en las ondas de la radiotelevisión estadounidense o en las fábricas de Polonia. Todos ellos terrenos verdes, construidos con riqueza pública, pero vendidos por una insignificancia. Tampoco podemos olvidar los tesoros que se han generado encargando al Estado la imposición de patentes y precios a formas de vida y a recursos naturales que jamás hubiéramos soñado que podían convertirse en artículos comerciales, semillas, genes, incluso el dióxido de carbono de la atmósfera terrestre. En su búsqueda insaciable de nuevas fronteras en el ámbito público para el lucro privado, los economistas de la Escuela de Chicago son como los cartógrafos de la era colonial, que tan pronto identificaban nuevas vías fluviales a través de la Amazonía, como marcaba la ubicación de un supuesto alijo de oro potencial custodiado en el interior de un templo inca.
La corrupción ha sido un elemento tan habitual de estas fronteras contemporáneas como lo fue durante las fiebres del oro coloniales. Como los acuerdos de privatización más significativos se firman siempre en medio del tumulto generado por una crisis económica o política. No impera casi nunca en esos momentos un marco legislativo claro ni unas autoridades reguladoras efectivas. El ambiente es caótico y los precios son tan flexibles como los dirigentes políticos. Lo que hemos estado viviendo durante 3 décadas ha sido un capitalismo de frontera, una frontera que ha ido cambiando constantemente de ubicación, de crisis en crisis, trasladándose tan pronto como la ley se ha ido poniendo al día de la situación en cada nuevo lugar. Así que, lejos de servir como advertencia, el ascenso de los oligarcas millonarios rusos no hizo más que demostrar lo rentable que podía resultar la explotación a cielo abierto de un estado industrializado. Y Wall Street quería más. Inmediatamente después de la desaparición de la Unión Soviética, el Departamento estadounidense del Tesoro y el FMI endurecieron considerablemente las condiciones exigidas a otros países en crisis, y que llamaban a sus puertas solicitando ayuda, haciendo más inmediatas las privatizaciones. El caso más dramático hasta la fecha se produjo en 1994, al año siguiente del golpe de estado de Yeltsin, cuando la economía mexicana sufrió una importante depresión conocida como la crisis del tequila. Entre los términos de su particular rescate, las autoridades estadounidenses impusieron una serie de privatizaciones relámpago. De resultas de ese proceso, según los datos de Forbes, se generaron 23 nuevos millonarios en dólares estadounidenses. La lección que se extrae de todo esto, explicaba la revista, es bastante obvia. Si quieren saber dónde surgirán los próximos estallidos de millonarios, busquen entre los países cuyos mercados se estén abriendo en ese momento. La crisis y la posterior ayuda estadounidense también abrieron México a una participación sin precedentes de los propietarios extranjeros. En 1990, solo uno de los bancos mexicanos era de propiedad extranjera, pero en 2024 de los 30 bancos del país estaban ya en manos foráneas. Obviamente, la única lección que se extrajo de caso ruso fue que, cuanto más rápida y más legal sea la transferencia de riqueza, más lucrativa resultará. Una de las personas que así lo entendieron fue Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni, el hombre de negocios en cuya sala de estar se había redactado en 1985 el plan de la terapia de shock para Bolivia. Tras su acceso al cargo de presidente del país a mediados de los años 90, vendió la Compañía Petrolera Nacional Boliviana, así como las aerolíneas, los ferrocarriles, la electricidad y la telefonía estatal. Pero, a diferencia de lo ocurrido en Rusia, donde los mayores premios fueron concedidos a empresarios locales, entre los ganadores de la liquidación total de Bolivia estaban Enron, Royal Dutch, Shell, Amoco Corp y Citicorp, y las ventas fueron directas. Las compañías extranjeras no tuvieron necesidad de formar sociedad alguna con empresas locales. El Wall Street Journal refería en una de sus noticias una estampa ciertamente evocadora del salvaje oeste en plena La Paz en 1995. El Hotel Radisson Plaza estaba abarrotado de ejecutivos de grandes empresas estadounidenses como American Airlines, de MAR Corp, MCE Communications Corp, Exxon Corp y Salomon Brothers Inc. Han sido invitados por los bolivianos para reformular las leyes que rigen los sectores que serán privatizados y para pujar por las compañías que saldrán a subasta en el próximo lote. Una situación ciertamente oportuna para todos ellos. Lo importante es hacer que estos cambios sean irreversibles y conseguir llevarlos a cabo antes de que los anticuerpos hagan su aparición. Así explicó el presidente Sánchez de Lozada su método de terapia de shock, para asegurarse por completo de que tales anticuerpos no llegaran a tiempo para intervenir. El gobierno de Bolivia hizo algo que ya había hecho con anterioridad en circunstancias similares. Impuso un nuevo y prolongado estado de sitio por el que prohibió toda reunión de tipo político y se arrogó la autoridad de arrestar a todos los oponentes del proceso. Aquellos fueron también los años del circo privatizador argentino.
tristemente célebre por su corrupción, pero ensalzado como A Bravo New World. En un informe inverso de Goldman Sachs, Carlos Menem, el presidente peronista que había llegado al poder con la promesa de convertirse en la voz del hombre trabajador, fue quien estuvo al mando durante esos años, practicando reducciones de planilla en las grandes empresas y servicios de titularidad pública para venderlos posteriormente. Los yacimientos petrolíferos, la telefónica, las líneas aéreas, los ferrocarriles, el aeropuerto, las autopistas, la red de aguas, la banca, el zoológico de Buenos Aires y, finalmente, Correos y el Plan Nacional de Pensiones. A medida que la riqueza del país era trasladada de ese modo al extranjero, los estilos de vida de los políticos argentinos se iban haciendo cada vez más fastuosos. Menem, famoso en tiempos por sus cazadoras de cuero y sus patillas, que le daban un aspecto característico de clase obrera, empezó a vestir trajes italianos y, según se comentaba entonces, a realizar visitas frecuentes al cirujano plástico. Una picadura de abeja fue la razón que él adujo en una ocasión para la apariencia hinchada que presentaba sus rasgos faciales. María Julia Alzogaray, ministra de Menem, a cargo de las privatizaciones, posó para la portada de una popular revista sin otra prenda que un abrigo de piel habitualmente colocado para tapar sus partes más íntimas. El propio Menem empezó a ser visto conduciendo un Ferrari Testarossa de un llamativo color rojo, un regalo de un empresario agradecido. Los países que emularon las privatizaciones rusas también experimentaron versiones más mitigadas del golpe a la inversa de Yeltsin, lo que significa que también tuvieron gobiernos elegidos pacíficamente, pero que, amenazados por la propia dinámica electoral, acabaron recurriendo a niveles crecientes de brutalidad para aferrarse al poder y defender sus reformas. En Argentina, el dominio del neoliberalismo sin restricciones terminó el 19 de diciembre de 2001, cuando el presidente Fernando Enlarrúa y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, trataron de imponer las medidas adicionales de austeridad que había prescrito el FMI. La población estalló en una revuelta y de la Rúa envió a la Policía Federal con órdenes de dispersar la multitud por cualquier medio necesario. El presidente, sin embargo, se vio forzado a huir en helicóptero, pero no sin que antes 21 manifestantes hubiesen muerto por la actuación policial y se hubiesen registrado 1.350 heridos. Los últimos meses y días de Goni en el cargo fueron aún más sangrientos. Sus privatizaciones desencadenaron en Bolivia toda una serie de guerras. Primero la del agua, contra la contrata del servicio suscrita con Bechtel, que había provocado un alza desmesurada de precios, un 300%. Luego una guerra fiscal contra un plan recetado por el FMI para compensar el déficit presupuestario mediante un impuesto que repercutía especialmente en las clases pobres trabajadoras. Finalmente las llamadas guerras del gas contra los planes del presidente de exportar gas a Estados Unidos. Al final también Goni fue obligado a huir del Palacio Presidencial para exiliarse en Estados Unidos, pero, como en el caso del presidente de la Rúa, no sin que antes se perdiera un número elevado de vidas. A raíz de las órdenes transmitidas por Goni al ejército para que éste reprimiera por todos los medios las manifestaciones en las calles, los soldados mataron a cerca de 70 personas, la mayoría de ellas simples transeúntes que pasaban por allí, e hirieron a otras 400. A principios de 2007, la Corte Suprema de Bolivia dictó una orden de búsqueda y captura contra Goni por cargos relacionados con aquella masacre. Los regímenes que impusieron privatizaciones masivas en Argentina y Bolivia eran considerados en Washington ejemplos de cómo podía imponerse la terapia de shock de forma pacífica y democrática sin necesidad de golpes de Estado ni de represión. Pero, si bien es cierto que ninguno de los dos accedió al poder por medio de cañonazos, no deja de ser significativo que lo abandonaran en medio de ellos. En gran parte del hemisferio sur, se suele hablar del neoliberalismo como de una especie de segundo saqueo colonial. En el primero, las riquezas fueron confiscadas del terreno
mientras que en el segundo fue el Estado el que quedó despojado de ellas. Tras cada uno de esos frenesís de lucro vienen las consabidas promesas. La próxima vez habrá leyes firmes antes de que se vendan los activos de un país y la totalidad del proceso será vigilada por reguladores e investigadores con ojos de lince y una ética impecable. La próxima vez se procederá a un proceso de construcción institucional previo a las privatizaciones, por emplear la jerga que se ha puesto en boga tras lo acaecido en Rusia. Pero pedir ley y orden después de que todos los beneficios hayan sido ya trasladados al extranjero constituye, precisamente, un modo de legalizar a posteriori el robo cometido, del mismo modo que los colonos europeos se aseguraban por medio de tratados sus anteriores confiscaciones de territorio. La ilegalidad de la frontera, como bien entendió Adam Smith, no es el problema, sino el elemento central, una parte tan consustancial del juego como los actos de contrición post facto y las promesas de hacerlo mejor la próxima vez.